Buenos días. Buenos días. Siempre me vengo a este lado a hablar porque como que este lado es el que menos escucho a veces. Entonces, por eso me pongo aquí con ustedes. No, simplemente para darle... No se crean que tengo algo contra ustedes, para darle lugar a los muchachos que puedan dejar todo aquí. Mira, estamos súper contentos de disfrutar este día precioso, domingo. Y vamos a tomarnos 2 domingos para hablar de un tema sumamente importante, relevante. Me encanta, pero mira, yo quiero que mires allí a mi derecha al sonidista que tenemos de 13 años, Jaden, que está... Me encanta ver la mami ahí toda... Se parecía como los ahí en la montaña. Okay. Me encanta ver esa generación de adolescentes, jóvenes, niños desarrollándose y creciendo en la fe a través del servicio y de encontrar un lugar donde realmente pueden desarrollar, descubrir y conocer lo que Dios tiene para ellos. Nosotros en nuestra iglesia, así como decía mi esposa en CC de Valencia, estamos súper enfocados en desarrollar la siguiente generación y creo que es algo a lo que Dios nos ha llamado a todos los que estamos en este lugar y yo quiero honrar grandemente a cada uno de los coordinadores de equipos, a los diferentes equipos que abrazan a esta generación, cada líder de grupo de crecimiento que está desarrollando a esa siguiente generación. Si tú eres papá y tú tienes o mamá y tienes a tus hijos, niños, adolescentes, jóvenes, como siempre te digo, tómate un tiempo para ser agradecido con aquellas personas que invierten tiempo en la vida de tus hijos, crean los ambientes, los espacios y sé agradecido porque tú conoces a tu hijo mejor que nadie. Entonces, tú dices, qué bueno que puedan tener ese espacio y caminar en la relación con Dios, abrazar la fe mientras vamos sirviendo al Señor. Hablaba esta semana con algunos de los hombres que estamos preparando el retiro Ariem y les decía qué importante ha sido, por ejemplo, para mí en los caminos del Señor, poder servir desde muy pequeño. Siempre estuve involucrado en las diferentes áreas de mi iglesia, sirviendo en una cosa, en otra. En algunas no servía para nada, me sacaban, me ponían en otra. Pero fui descubriendo diferentes cosas que me gustaban y a lo largo de los años poder abrazar la fe desde el servicio, desde el poder desarrollar dones y talentos que Dios ha puesto, que puso en mi vida y entender las diferentes etapas ha sido algo precioso. Tuve el privilegio de nunca apartarme de los caminos del Señor, primero porque tenía una madre que si me apartaba me volvía. Ella sí que me volvía. Entonces, y después tuve el privilegio de tener grandes personas que me enseñaron, que me dieron oportunidades. Y eso es lo que hacemos en nuestra casa, en CC de Valencia. Y creemos en la siguiente generación que puede abrazar la fe más en el momento en el que nos encontramos, de tantas dudas, tantas situaciones que están aconteciendo. Pero yo quiero comenzar en estos 2 domingos. Mira, sabes que el 19 es el Día del Padre, celebramos el Día de Papá. Y el 22 vamos a estar haciendo algo súper especial para todos los papis. No te lo pierdas porque tenemos un regalo maravilloso pero súper desafiante para ti si eres papá, ¿ok? Entonces queremos poder compartir ese tiempo contigo. Pero hablando pensando en esto que venía estos próximos domingos, yo quiero hablar acerca de algo que es indispensable en nuestra vida. Y no quiero hablar solamente de lo que es un papá. Quiero hablar de algo que es la paternidad como tal. Porque quizás tú no seas papá, ¿ok? Quizás tú no seas papá por la etapa de vida en la que estás, o no seas papá porque eres mujer, evidentemente, pero todos hemos sido marcados en nuestra vida por los padres que tenemos. Y yo quiero que pienses en esto por un momento. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir que hemos sido marcados para bien o para mal en nuestra vida por nuestros padres? Papá, hombre. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá, ¿ok? El 100% de los que estamos aquí, como los que están acompañándonos del otro lado, hemos sido marcados en nuestra vida, ya sea para bien o para mal, pero nuestros padres nos han marcado. Y yo quiero hablar en estos 2 domingos acerca de la importancia de la paternidad en nuestra vida, lo que produce la importancia de una paternidad sana en cada uno de nosotros. ¿Cómo poder sanarlo? Porque todos necesitamos un padre. Y cuando la paternidad falla aquí en la tierra, debemos entender que Dios se revela como papá. Un padre que sana, un padre que restaura y un padre que devuelve
identidad. ¿Y por qué se llama indispensable esta serie de 2 domingos que vamos a ver? Porque indispensable es todo aquello que resulta necesario para cada uno de nosotros. Indispensable es aquello que resulta necesario para tu vida, indispensable o fundamental para algo o para alguien. ¿Por qué? Porque no se puede prescindir de él, no se puede dejar de tener en consideración. Por eso es indispensable. Y una buena paternidad en nuestra vida es sumamente indispensable. Y de eso es lo que queremos hablar, y sé que quizás en algunos de los puntos te vas a sentir identificado, en otros tú dices, esto no es para mí, pero vamos a avanzar a lo largo de todo este domingo, porque quiero comenzar diciéndote acerca de esta verdad que es desafiante. La figura de un padre tiene un poder enorme en la vida de un hijo. ¿Cuántos son papás? Papás, hombres aquí. ¿Cuántos son papis? ¿Okay? No papitos, los papitos nos conocemos todos. ¿Okay? Papis hombres, ¿ok? Muy bien, mira, la figura de un padre tiene un poder enorme en la vida de un hijo. Un padre no solo provee alimento, comida, un padre provee ¿qué? Identidad. Un padre no solo corrige, un padre también afirma. Un padre no solo está en casa, un padre tiene que estar también en el corazón de su hijo. Y una de las heridas más profundas que puede cargar una persona a lo largo de toda la vida, una de las heridas más grandes y más dolorosas, tiene que ver con lo que produjo el tener o no tener una figura paterna. Puede cargar quizás esa herida que es provocada por un padre. Y esa es una de las heridas que quizás muchos de nosotros cargamos durante toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos ha marcado tanto la paternidad, ¿okay? Aunque nosotros nos creamos fuerte y digamos está sanado, pero cuando tú empiezas a profundizar, te das cuenta que todavía hay heridas ahí. No importa si tienes 20, 30, 40, 80 años, cuando nos has sanado, cuando no hemos sanado ciertas cosas, nos damos cuenta que esa herida sigue ahí. Porque hay heridas que no se ven, que no sangran por fuera, que no te llevan quizás al hospital, pero que te acompañan o nos acompañan durante años. Y la herida de un papá es una de ellas. Heridas que nos acompañan durante años. Quizás tú estás sentado en este auditorio. Quizás llevas muchos años de cristiano. Quizás lleva muchos años de haber abrazado la fe, pero hay cosas que no has sanado en tu corazón referente a la paternidad, y esa herida te acompaña durante años y años. Y hay personas que ya son adultas, pero dentro siguen teniendo preguntas que se sigue haciendo un niño. Y esas preguntas son: ¿por qué no estuvo mi papá cuando tenía que estar? ¿Por qué nunca me afirmó mi padre cuando me tenía que afirmar? ¿Por qué nunca mi padre me abrazó? ¿Por qué nunca mi papá peleó por mí? ¿Por qué nunca me miró a los ojos y me dijo: hijo, estoy orgulloso de ti? Y esas preguntas, que aunque quizás seamos adultos, siguen siendo quizás esas preguntas del niño que tú y yo tenemos adentro, quizás todavía con heridas por cosas que pasaron. Y nos hacemos estas preguntas. Y hoy quiero decirte algo que tal vez resuma todo el corazón de lo que quiero hablarte en este mensaje, porque muchos no crecieron sin padre, pero muchos crecieron con un padre quizás que estaba cerca, pero sí estaba ausente. Quizás tuviste tu papá, lo tuviste cerca, pero fue un padre ausente. Porque el que alguien esté cerca no significa que es alguien presente. Entonces, quizás muchos de nosotros decimos: bueno, no, mi papá estuvo conmigo, estuvo en casa, trabajaba, proveía, pero no fue un padre presente. No fue un padre que quizás estuvo en medio de tu dolor. Muchos hemos quizás pasado estas situaciones, hemos crecido con un padre en casa, pero no con ese padre en nuestro corazón. Estaba papá en casa, pero no estaba en nuestro corazón. Porque estaba preocupado de otras tantas cosas, o viviendo una vida de una manera que nunca ocupó el lugar necesario en nuestro corazón. Y eso es lo que vamos a entender y ver qué es lo que sucede. Pero también vamos a entender cuáles son las buenas noticias del Evangelio, como para poder sanar esto. Y para entender esto quiero llevarte a una historia bíblica que es muy fuerte, pero creo que nos va a llevar y nos va a traer luz referente a este tema, donde creo que el 100% de los que estamos aquí nos identificamos en algún punto con esa paternidad que quizás no ha sido saludable en nuestra vida y que nos ha marcado, porque es la historia del rey David y su hijo Absalón. Di conmigo: Absalón. Ok, el rey David tenía varios hijos.
Uno de ellos se llamaba, dijimos, ¿cómo? Porque David fue un gran rey. La Biblia habla acerca de David como un gran rey. Y eso es impresionante. Pero en momentos claves, David fue un padre ausente. Fue un gran rey, pero fue un padre ausente. Y la ausencia de un padre en el corazón de un hijo puede terminar destruyendo las futuras generaciones. Fue un gran rey, pero también fue un padre ausente. Mira, la ausencia más dolorosa no siempre es física. La ausencia más dolorosa a veces es emocional. La ausencia más dolorosa en nuestra vida a veces no es no tener al papá cerca o a alguien que amamos cerca, es tenerlo cerca, pero estar ausente emocionalmente. Un padre que no afirma, un padre que no te dice estoy orgulloso, un padre que no te abraza, un padre que quizás no direcciona. Lo tienes cerca, pero hay una ausencia emocional. Y esa es una de las ausencias más dolorosas. Absalón era hijo de David, no era un cualquiera. Era el hijo del rey. ¿Sabe dónde creció Absalón? Absalón creció en el palacio y así había honra, había liderazgo, en el palacio había autoridad. Pero también creció Absalón en medio de una casa rota. Di conmigo casa rota. Yo no sé, cuando tú piensas en tu casa, en tu infancia, o hoy como papá, ¿cómo es tu casa? Pero Absalón estaba con todo lo que necesitaba supuestamente en el palacio. Creció viendo a su padre. Pero ¿sabes qué? Creció en una casa rota. Creció en aquel lugar. Y la historia de Absalón es sumamente fuerte porque en ese momento la historia se quiebra cuando Amón, el medio hermano de Absalón, porque era lo que pasaba o lo que sucede, digo pasaba pero sigue pasando. A veces cuando no caminamos en el diseño original de Dios, que es hombre y mujer hasta que la muerte los separe, construir una familia saludable. Yo sé que vivimos en otros tiempos, pero eso también pasaba anteriormente. Entonces este rey tenía una mujer, otra mujer, etc. Entonces tenía hijos y aquellos hijos y los hijos de nuestros hijos y tus hijos. Era un poco caótico. Y yo sé que quizás algunos vienen de esas historias, ¿no? Un poco caóticas familiares. Papás que tuvieron hijos por acá, por allá, mamás que tuvieron hijos por acá. Entonces después se intenta restaurar, pero no es igual, no es lo mismo. Es difícil, no es imposible. Absalón tenía esta realidad. Tenía un medio hermano que se llamaba Amón. Porque era hijo del rey David, pero no era hijo de la misma madre. Pero sí, Absalón tenía una hermana que se llamaba Tamar. Esa era su hermana, hija de la misma madre y del mismo padre. Por lo tanto, Absalón y Tamar también eran hijos del rey David. Y David, sucede algo en esta historia, porque en la historia se quiebra cuando Amón, el medio hermano de Absalón, termina violando a su hermana Tamar. Amón, el medio hermano de Absalón, termina violando a Tamar, la hermana directa de Absalón. Y aquí la historia se rompe, y toda esta historia la puedes leer allí en la Biblia, en 2 de Samuel, que ahora vamos a leer algunos versículos nada más. Y cuando David se entera de lo que sucedió, porque David se enteró de lo que sucedió con Amón, con Tamar y con Absalón, vamos a ver lo que sucede allí en 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 21. Segunda de Samuel está en la primera parte del gran compendio de la Biblia llamado Antiguo Testamento, ¿ok? Si tienes tu Biblia ahí física, quiero que la puedas coger un momento. Y vamos a abrirla ahí en Segunda de Samuel, ¿ok? Si no tienes una Biblia, acércate a un cristiano. Abre tu móvil. También la tienes en la app del móvil, ¿ok? Lo puedes hacer. Puedes cogerlo así. 2 Samuel capítulo 13, versículo 21 y 22. ¿Ok? 2 Samuel capítulo 13, versículo 21 y 22. Y si lo tienes, vamos a ir ahí, versículo 21. Dice lo siguiente. Cuando el rey David, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Se nota que poquitos tienen la Biblia que están leyendo. ¿Qué hizo el rey David? No, pero antes de eso, ¿qué dice? Cuando el rey David se enteró. O sea, de pronto el rey David se enteró lo que había sucedido. De lo que había sucedido se enojó mucho. ¿Qué pasó? Absalón nunca habló de esto con Amón, sin embargo lo odió profundamente por lo que le había hecho a su hermana. Esta historia es fascinante. Mira,
Entonces yo creo que todas las telenovelas colombianas, mexicanas, venezolanas están inspiradas mucho en la Biblia, ¿ok? Esos culebrones que aparecen ahí de no sé cuánto. Mira, tú lees la historia de Absalón y seguramente si tú has mirado alguna telenovela mexicana, colombiana, venezolana, dices, mira, esa me acuerda a María la del Barrio. ¿Ok? Pasión de Gavilanes. Y no sé qué otras cosas hay por ahí, ¿ok? Me quedé en el tiempo yo, ¿ok? No me nombres para que no quedes en evidencia, por favor, ¿ok? Entonces, esto era lo que estaba pasando. Dice que David se enteró. Y mira esto con atención. Hay algo interesante. Dice que David se enteró y luego ¿qué hizo? Se enojó. Pero a lo largo de toda la historia, David no hizo nada. David no actuó. Supo de la historia, se enfada, pero no actúa. Sintió algo, pero no intervino. Supo lo que pasó, pero no corrigió nada. Es interesante ese papá David, el rey más grande en ese tiempo, el que había derrotado a Goliat. Se entera de lo que pasa, se enoja, pero no actúa. Sintió algo, pero no intervino. Supo lo que pasó, pero no corrigió nada. Y aquí está uno de los grandes problemas de muchos padres. Sienten, pero no intervienen. Saben, pero no confrontan. Ven el dolor, pero no entran en la herida. Muchos padres sienten lo que está pasando, pero no hacen nada. ¿Por qué? Porque es incómodo. Hacer algo te saca de tu zona de comodidad. Saben, pero no confrontan. Hay situaciones con sus hijos que tienen que hablar, que están haciendo mal, etcétera, o cómo están viviendo, pero no quieren confrontar. ¿Por qué? Porque ¿para qué vamos a estar peleando? Ven el dolor, pero no tienen la capacidad de tomarse un tiempo para sentarse con sus hijos y hablar acerca de cuál es el dolor que tienes. Eso fue lo que hizo el rey David con Absalón. Sabía lo que había pasado, sabía que su hijo Amón había violado a su hija Tamar, alguien a quien Absalón amaba con todo su corazón, también hijo de David. Pero David no hizo nada, simplemente se enojó. Te fue mal en la escuela y no sé cómo, papá. Y nos enojamos, pero quizás no te sentaste a preguntarle a tu hijo por qué le fue mal en la escuela. ¿Qué es lo que está sucediendo en su etapa de vida? Viviste una situación en tu vida y tu padre quizás se enojó, se enfadó por lo que viviste, pero nunca te preguntó por qué lo estabas viviendo. Nunca entró a la parte emocional de tu vida para poder quizás traer sanidad, para poder charlar, para poder traer cercanía. Absalón vio a su hermana rota, Absalón vio injusticia, Absalón vio el silencio de su papá. Y el silencio de un padre en el corazón de un hijo muchas veces se siente, ¿sabes qué? Como abandono. Tú sabes que tu padre vio ciertas cosas, viviste ciertas cosas difíciles, pero tu padre no hizo nada al respecto. Entonces un padre presente físicamente, pero ausente de tu corazón, porque nunca confrontó la situación con la cual estabas batallando, viviendo. Y pueden ser muchas, desde abuso físico, emocional. Tu padre lo sabía, pero no lo confrontó. Entonces, lo que produce eso en el corazón es abandono. Absalón no solamente fue herido por lo que hizo Amón, su medio hermano. Absalón fue herido también por lo que no hizo su padre David. Por eso es importante cuando hablamos de la paternidad, porque hay una herida que es producida por los papis, que a veces no la queremos trabajar, no la queremos aceptar y no queremos caminar sobre eso. Y pasan los años y nos volvemos grandes, nos volvemos viejos, maduros, sabios, como les quieras llamar. Pero esa herida sigue estando, porque una de las heridas más grandes es la que produce un padre en la vida de un hijo. Y quizás tú no eres papá, pero sí tienes heridas, la cual vienes arrastrando a lo largo de muchos años por estas situaciones que has vivido y atravesado con tu familia, con tus hijos. Ahora me encanta porque la Biblia sigue hablando y con el tiempo esa herida en Absalón se transformó en amargura. Y después de la amargura se transformó en rebelión. Y después de la rebelión, finalmente se terminó convirtiendo en destrucción. Porque si tú miras la historia de Absalón, ¿cómo termina la historia de Absalón?
Te das cuenta que hay todo un proceso, una herida que no se trabajó y termina causando amargura. Pero después en rebelión, porque Absalón se rebela contra su padre y contra todo el reino. Y finalmente termina destruyendo su propia vida. Porque una herida no tratada, en este caso con las heridas de los padres, termina trayendo destrucción. Más adelante, cuando Absalón vuelve, fíjate, Absalón en medio de todo esto, y te animo a que leas esta historia, en 2 de Samuel, la historia de Absalón. Absalón se va, es perseguido, etcétera, pero después vuelve nuevamente para estar allí. Y me encanta porque la Biblia dice esto en capítulo 14, versículo 28. ¿Ok? Ahí al ladito de donde estábamos. Capítulo 14, versículo 28. Dice, Absalón vivió 2 años en Jerusalén, pero nunca pudo ver ¿a quién? Nunca pudo ver a quién. ¿Y quién era el rey? Imagina esto. No estaba en otro país Absalón. No estaba desaparecido. Absalón no estaba lejos. Estaba cerca, pero estaba sin acceso. Estaba en la ciudad, pero estaba sin relación. Estaba bajo el mismo reino, pero sin el abrazo del papá. Y esta es una de las escenas quizás más tristes de la Biblia, porque un hijo que tiene padre, pero vive como huérfano. Un hijo que tiene papá, pero vive como huérfano. Tiene un padre que está allí, lo ve físicamente, pero está muy lejos de su corazón. Porque nunca tomó en serio lo que su hijo vivió. Nunca hizo nada al respecto, se enojó, pero no se mojó. Prefirió la comodidad a. Entonces, Absalón, después de todo su proceso, vuelve, pero no puede ver a su padre durante 2 años. Estaba en el reino, pero no lo podía ver, no disfrutaba. Tenía un rey, pero no tenía un papá. Y cuando finalmente Absalón muere, después de todo lo que sucede, cómo termina destruyendo su vida y todo lo que pasa con el rey David y todo lo que Absalón estaba planeando para derrocar a su padre y matar, etcétera, todo lo que hay allí. Cuando finalmente Absalón muere, David llora con una de las frases más desgarradoras que un padre puede tener. Porque cuando Absalón murió, su padre lloró con una frase y dice algo, una de las frases más desgarradoras que puedes encontrar en la Biblia, pero una de las frases más desgarradoras que puede tener un padre, y está allí en el 2 de Samuel, capítulo más adelante, capítulo 18, versículo 33. Fíjate lo que dice en ese pasaje, capítulo 18, versículo 33, si tienes tu Biblia ahí. Dice, entonces el rey, ¿quién era el rey? David. David, ¿quién era? El padre de Absalón. Dice, se sintió abrumado por la emoción, subió a la habitación que estaba sobre la entrada y se echó a llorar. Y mientras subía clamaba, mira lo desgarradora que era lo que decía David en aquel momento. Oh mi hijo Absalón, hijo mío Absalón, si tan solo yo hubiera muerto en tu lugar. Oh Absalón, mi hijo. Cuando muere su hijo Absalón, David dice, que era mi hijo, si yo solamente hubiera muerto en su lugar. Y esta es la tragedia de muchos padres, porque David al final lloró, pero no estuvo presente cuando su hijo lo necesitaba. David al final termina llorando, pero no estuvo presente cuando más le hacía falta a Absalón, no un rey, sino un papá. Cuando más le hacía falta a Absalón, no alguien que proveyera, sino alguien que supiera abrazar. Cuando más le hacía falta a Absalón, no alguien que trajera regalos, sino alguien que se diera como regalo en su tiempo para vivir una historia diferente con la vida de sus hijos. Entonces termina el final de la historia de Absalón con este llanto de David clamando esto. ¿Por qué? Porque esta es una de las tragedias más grandes de muchos padres. Lloran al final lo que no quisieron confrontar a tiempo. Porque yo no estoy diciendo que quizás tu padre no te amaba o tú como padre no has amado a tus hijos. Pero preferiste estar ausente emocionalmente, presente físicamente. Entonces cuando llega el momento de la tragedia como Absalón, es natural que hubiera preferido morir yo. Y están llorando algo
que no quisieron confrontar a tiempo, porque Absalón ya no necesitaba que su padre lo llorara. Absalón necesitaba un padre que cuando vio lo que sucedió hubiera no solamente enojado, sino tomado acción respecto a la situación, que se hubiera preocupado por el corazón de su hija Tamar y por el corazón de su hijo Absalón y hubiera hecho algo al respecto. Hay padres que aman, pero no saben estar, porque no se trata de amor. Porque hay papás que aman con toda locura, con todo el corazón, darían su vida por sus hijos y creen que dar la vida por sus hijos es proveerles todo lo que necesitan materialmente, es proyectar no sé cuánto es lo que va a venir en el futuro, es mandarlo a la mejor escuela, pero tu hijo o tú como hijo quizás no necesitaste tantas de esas cosas y lo único que necesitabas era un padre que estuviera más presente en tu vida. Que te abrazara, que te amara, que te diera por lo menos una palabra de afirmación, que cuando hacías una presentación en el colegio, tú no buscas a mamá esperando que esté mamá porque sabes que mamá va a estar, tú estabas buscando a papá porque ese es el que te daba la aprobación. Hay padres que aman pero no saben estar. Y un padre ausente no siempre es un padre lejano. Cuando hablamos de ausencia paterna, muchas veces piensan que es un padre que se fue. Cuando hablamos de ausencia paterna, muchos piensan que es un padre que abandonó, un padre que desapareció. Pero David nos enseña, ¿sabes qué? Algo mucho más profundo en esta historia. Porque se puede estar cerca y seguir ausente. Tú puedes estar todos los días con tu hijo, con tu hija, y estar ausente. Porque estás pensando en todo lo que tienes, en tu trabajo, en no sé cuánto, porque quieres proveer, porque amas, etc. Pero eres ausente. Y cuando tú piensas en ese padre que marcó tu vida para bien o para mal, tú piensas si ese papá estuvo presente en tu vida. No si estuvo cerca. Llegaba todos los días a comer, llegaba a casa a dormir, te despertaba por las mañanas para que te fueras temprano al colegio. Pero no fue un padre presente en tu vida. Nunca te preguntó por tus emociones. Nunca te preguntó qué te hacía reír o llorar. Nunca te preguntó quizás qué situación había que resolver. Eso fue David. Eso fue lo que vivió Absalón en su vida. Porque se puede vivir en la misma casa y no conocer el corazón de un hijo. Se puede pagar las facturas y seguir sin construir relación o conexión profunda. Se puede dar provisión a tus hijos y pudiste haber recibido provisión, pero nunca te dieron presencia real. Se puede tener autoridad pública, incluso fracasar en la intimidad. Y esto pasa hoy también, ¿sabe por qué? Porque hay padres trabajadores, responsables, esforzados, aman a sus hijos, pero están emocionalmente desconectados de la realidad de sus hijos. Padres que ni siquiera saben qué es lo que le gusta a sus hijos. Padres que solamente tienen el sueño que sus hijos cumplan lo que ellos no pudieron cumplir. Y por eso se matan trabajando para darle a sus hijos su sueño frustrado, depositado en la vida de sus hijos. Padres que quizás nunca se sentaron con sus hijos a preguntarle qué es lo que valoran más en la relación. Si crear memorias con ellos o simplemente traerles un buen regalo para Navidad. Quizás es tu historia, no sé cómo la viviste tú. Yo sé lo que yo viví. Por eso las heridas de la paternidad son una de las cosas que más nos lastiman y que nos llevan tiempo sanar. Padres que hacen mucho por sus hijos, pero no entran en el mundo interior de sus hijos. Entonces el hijo, ¿sabes qué? Aprende a callar, aprende a no contar, aprende a esconderse, aprende a vivir la vida sin abrir el corazón. Solo falta que mires tu historia. ¿Cuál es tu historia? Porque siente que su papá está, pero de verdad no está en su vida. Y yo quiero decírtelo quizás de una manera bien clara. Tus hijos no solo necesitan que estés en la mesa, tus hijos necesitan que tú estés en su alma, en su corazón.
no solo necesitan tu salario, ¿sabes qué? Tus hijos necesitan tu voz. Necesitan tu abrazo, necesitan tu tiempo, necesitan tu dirección, necesitan tu afirmación. Porque cuando tú piensas en cómo fue tu paternidad, lo que viviste de tus padres, quizás es todo esto que te ha faltado. Un hijo puede vivir con pan en la mesa, pero no, aún así, crecer vacío. Un hijo puede crecer con todas las cosas que tú entiendes que es necesaria. Quizás tu padre se enfocó en darte todo lo mejor porque te ama. La mejor educación, ir a la mejor escuela, tener las mejores cosas, la mejor ropa, etc. Pero ¿sabes qué? Quizás lo que tú no necesitabas era eso, porque eso llenaba la mesa, te llenaba a ti de regalos. Pero tú necesitabas un padre que llenara tu corazón. Por eso esto no se trata de amor o no. Se trata de cómo conecto o cómo conectaron conmigo y mi corazón. Y eso es lo que ha marcado más mi vida. ¿Y sabes qué? Lo que muchas veces un padre no sana se termina convirtiendo en rebelión. Absalón no procesó su dolor sanamente. Primero guardó silencio, después guardó odio y luego se levantó en rebelión. Y aquí hay una verdad sumamente importante en la vida de Absalón. Muchos hijos rebeldes primero fueron hijos heridos. Porque es muy fácil como papá o que tus padres te cataloguen como el rebelde de. Pero qué difícil es que un papá vea cuáles son las heridas que te causó y poder sanarlas. Porque muchas veces lo que vemos como esa rebelión viene desde la raíz de un hijo que ha sido herido. Muchas veces vemos actitudes, reacciones, dureza, frialdad, independencia exagerada, necesidad de aprobación, rabia, descontrol. Y pensamos que el problema es solamente de conducta. Entonces creemos, como siempre hablamos nosotros aquí en casa, de que en la fiebre solamente es el síntoma de algo mucho más profundo. Hay una infección. El problema no es la fiebre, el problema es la infección que tú tienes que atacar. Pero muchos lo que hacemos normalmente es atacar la fiebre nada más. Ponemos un paño frío, lo metemos a la ducha o te metieron a la ducha, pero nunca atacaron el problema real que estaba en tu corazón. Solamente el síntoma que aparecía en aquel lugar. Entonces había frialdad, habían problemas de conducta y te pusieron ciertas normas para cambiar la conducta, pero en realidad era un problema del corazón. Debajo de la rebeldía hay abandono, debajo de la dureza en el corazón hay rechazo, debajo del orgullo hay una herida, debajo de la autosuficiencia hay un niño que aprendió a sobrevivir solo, porque su papá no estuvo. Absalón no solo necesitaba justicia, Absalón necesitaba un padre que entendiera cuál era su dolor. Absalón no solamente necesitaba que David hiciera justicia, Absalón necesitaba un padre que lo abrazara y entendiera que era un hijo que amaba enormemente a su hermana y que no iba a dejar que estas cosas pasaran así como así. Él quería que se hiciera algo, pero su padre no estuvo allí presente para eso. Lo que no se sana en la intimidad termina manifestándose en la historia. Lo que tú no sanas, lo que yo no sano en mi corazón termina manifestándose en mi historia personal. David era un gran rey, admirado y poderoso, era influyente, era ungido, pero su grandeza pública no compensó sus vacíos privados. ¿Sabes qué? Un gran rey no siempre es un gran padre. Un gran hombre trabajador, proveedor, no siempre es un gran padre. David fue un gran rey, pero no fue un gran papá. Quizás tú tuviste un padre que proveyó todo lo que necesitabas, pero no fue el gran papá que miró a tu necesidad. Y cuando entraron esos momentos de conductas que no eran las mejores en tu vida, porque empezaste a tener ciertas relaciones y compañías que no eran las mejores, empezaste a probar ciertas cosas que sabías que no. Entonces papá y mamá lo único que quizás hacían eran como poner ciertas reglas para intentar cambiar la conducta, en vez de preguntarte, ¿por qué abrazas eso?
¿Por qué tienes la necesidad de consumir ciertas cosas? Entonces es más fácil poner horarios de entrada y de salida. Te quito el móvil, no haces esto, aquello, que sentarte con tu hijo y hablar a su corazón y preguntarle qué es lo que le está llevando a tomar esa decisión. Porque sigo atacando la fiebre, más no la infección. Y aquí quiero conectar esta historia con todos nosotros, porque el problema de Absalón no fue solo David. El problema de Absalón revela una necesidad universal que tenemos, seas cristiano o no seas cristiano. ¿Y sabes cuál es esa necesidad universal? Todos necesitamos un papá. ¿Por qué te crees que el diablo es tan astuto en romper la familia? Porque sabe que un hijo roto, un hijo sin padre, es una persona que va a buscar en cualquier otro lugar. Todos necesitamos un padre. Un padre da cosas que nadie más puede dar de la misma manera. Mira, un padre da identidad. Un padre te da identidad. Un padre habla a tu vida de quién tú eres. No te dice tonto, menso. Porque es más fácil eso. Dale, tonto, comé. Dale, menso, hacé. Estas son palabras argentinas, no sé si en tu país cuáles utilizarán. Esas son suaves. Pero yo he escuchado a padres decirle a sus hijos cosas que flipas. Dale, tarado. Otra argentinada, ¿no? Un padre da identidad. Un padre da amor y aceptación, un padre da disciplina y formación, un padre da protección y seguridad, un padre da sabiduría, un padre da dirección, un padre da impulso. Y cuando eso falta, la persona, tú y yo, que no hemos tenido eso en nuestra vida, o tus hijos que no están teniendo eso en tu vida, ¿sabes lo que hace? Intentamos llenar ese vacío de otra manera en otras cosas. Porque lo que te tendría que dar papá no te lo está dando. Lo que deberías haber recibido de papá no lo recibiste. Entonces, ¿en qué lo buscas? En otras cosas. Yo ayer hablaba con los hombres y le decía, mire, digo, tú como papá, si tienes una hija, eres el mejor modelo a imitarle a tu hija del tipo de hombre que quieres que tu hija tenga. Porque si tú eres un padre ausente, un padre maltratador, un padre que no sabe tratar, que no sabe amar a su hija, que no sabe procesar, ¿sabe lo que va a buscar tu hija? El modelo que recibió en casa. Entonces tú como padre tienes el privilegio de poner el estándar del tipo de hombre que tu hija va a buscar. Cuando no recibimos eso, buscamos todo en otras cosas, llenarlo con logros, con relaciones, con adicciones, con aprobación. Entonces de pronto tu hija o tu hijo no reciben aprobación de parte de papá, entonces viene cualquier otra persona y les da un poquito de aprobación y se lanzan a sus brazos. No importa cómo es, pero me está aprobando. Me está diciendo cosas que nunca escuché. Intenta llenarlo con apariencias, con dureza, con autosuficiencia. Ya no necesito a papá, yo me puedo valer por mí mismo o por mí misma. Pero para nada llena lo que solo una paternidad sana debía haber sembrado. Y aquí está la buena noticia del Evangelio. Di conmigo buenas noticias. No, pero así con ganas, buena noticia. ¿A cuánto le gusta recibir buenas noticias en medio de todo el caos? Y los demás son masoquistas. Muy bien. Buenas noticias, a todos nos gusta la buena noticia. En medio del caos que hay en el mundo, ¿a ti te gusta recibir una buena noticia? Se acabó la guerra en tal lugar, bajó la gasolina, gloria a Dios, aleluya, eso es una buena noticia. O sea, a todos nos gusta recibir buenas noticias. El Evangelio son buenas noticias. Y hablando de la paternidad, estas son las buenas noticias del Evangelio, porque aunque la paternidad humana te pueda fallar, la paternidad de Dios jamás te falla. Esa es una buena noticia. Donde la paternidad humana falla, la paternidad de Dios, ¿sabes qué hace? Permanece.
Eso es una buena noticia. Esa es una buena noticia. El próximo domingo te vamos a contar algún testimonio aquí de personas que quizás han vivido esa falta de paternidad, pero lo que Dios ha hecho en su vida cuando han llegado a su vida. Porque Dios se revela como el Padre que no falta. Ese Padre que no hemos tenido, ese Padre que necesitamos en nuestra vida. Dios se revela como ese Padre que nos falta en nuestra vida. Mira, vamos allí a Isaías capítulo 64, versículo 8. Isaías capítulo 64, versículo 8. Quiero darte un momento para que lo busques porque este pasaje es impresionante y yo creo que es para ti. Dice así: y a pesar de todo, di conmigo a pesar de todo. No, pero así con ganas. A pesar de todo. Oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. A pesar de todo, a pesar de lo que no tuve, a pesar de lo que viví, a pesar de mi dolor, a pesar de la falta de, a pesar de las conductas que tuve en mi adolescencia, en mi juventud, incluso grande por buscar esa carencia que tuve, a pesar de todo, oh Dios, tú eres mi Padre. Tú eres mi Padre y esto me encanta. Tú eres el alfarero, nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. Y este versículo es tan poderoso. ¿Sabes por qué? Porque dice, eres nuestro Padre, eres mi Padre. No dice, fuiste mi Padre. No dices, tal vez sea mi Padre si me comporto bien y cambio de conducta. No dice, a veces es tu Padre cuando haces las cosas bien. Dice, eres mi Padre. ¿A pesar de qué? De todo. Y eso es lo bueno y la buena noticia del Evangelio. Esto significa de que tal vez en la tierra te falló tu Padre porque no estuvo presente, pero en el cielo nunca te va a fallar Dios porque es un Padre perfecto. Tal vez tu Padre terrenal quizás no supo afirmarte, pero tu Padre celestial sí sabes quién eres. Por eso cuando abres las Escrituras y tú dices, tú eres mi Hijo amado, tú eres nación santa, real sacerdocio, y empieza a hablar acerca de ti, lo que tú eres, tu identidad, tu propósito, la dirección, lo que Él tiene para ti. Porque aunque tu Padre en la tierra te falla y no esté presente, tu Padre en el cielo te da propósito, te da identidad, te da aceptación y te da valor. Tal vez tu Padre terrenal no supo formarte, pero el Padre celestial todavía puede moldearte a través de la palabra. Tal vez hubo vacíos en tu historia, pero Dios todavía puede formar algo hermoso en tu vida. ¿Y sabes por qué? Esta es la gran noticia. Porque Él no solo te ve roto, Él te ve como barro en sus manos. Cuando tú y yo llegamos a Dios, Él no solamente nos ve rotos. Él dice, no te preocupes, porque yo soy el gran Padre. Y tú eres como barro en mis manos y te voy a dar forma. Voy a traer claridad en quién tú eres, en tu valor, en tu aceptación. Y cuando Dios toma tu vida en sus manos, la ausencia no tiene la última palabra. Las heridas no tienen la última palabra. El rechazo no tiene la última palabra. Porque lo que un padre terrenal dañó, Dios lo puede restaurar. Quizás tú no viviste, no tuviste esa paternidad y viviste una herida en tu vida. Pero ¿sabes qué? Cuando tú te encuentras con Dios, Él se revela como Padre. Y tú puedes ser el Padre que solo no podrías ser porque no tuviste el gran ejemplo. Y la tendencia sería que repitas todos los errores que hizo tu padre contigo. Pero ¿sabes que tú puedes convertirte en un gran padre o una gran madre? Aunque no lo tuviste. Porque cuando llegas a Dios, Él dice, Él hace todas las cosas nuevas. Y no es arte de magia, es a través de la palabra de Dios. Y este es el corazón del Evangelio. Dios no solo vino a perdonar tus pecados, Él vino a restaurar nuestra identidad. Siempre hablamos quizás como Dios, Jesús, el que perdona nuestros pecados. Pero ¿sabes? Él no solo vino a perdonar tus pecados, Él vino a restaurar tu identidad. Por eso me encanta
cuando Jesús caminaba con la gente, ¿sabes qué? Jesús no le decía a la gente, no, tienes que simplemente arrepentirte, toda esta historia. Lo hacía, claro que sí. Pero cuando venía alguien como un leproso y caminaba hacia él, Jesús le podría decir, ¿sabes qué? Arrepiéntete, tus pecados te son perdonados, eres sano. Pero ¿sabes lo que hizo Jesús con el leproso? Marce, puedes subir y de paso vas a hacer esta parte conmigo. No de David y Goliat, pero vente para acá. Mientras el equipo de alabanza va subiendo. ¿Sabes lo que hizo Jesús con el leproso? Esta es la parte que más me encanta de esta historia. No, ven para aquí, ven para aquí. Jesús se encuentra con el leproso y no solamente le dice, eres sano. El leproso sabía que Jesús tenía ese poder para sanar. Pero ¿sabes lo que necesitaba el leproso? No era solamente la sanidad física. Ese leproso que había sido despreciado por su familia. Ese leproso que había sido despreciado por toda una nación, por toda una comunidad, que tenía que vestir de cierta manera, llevar ciertas cosas que hacían ruido para cuando se acercara, todos dijeran, ¡oh, ahí viene el leproso! Quitémoslo. ¿Sabes la herida que produjo en el corazón, en sus emociones? Entonces cuando Jesús se acerca al leproso, no solamente sana su cuerpo, sino ¿sabes lo que hace Jesús? Algo que nadie había hecho con él. Lo tocó y este toque de Jesús sanó su corazón. Porque el leproso sabía que Jesús tenía el poder para sanar su lepra. Pero Jesús sabía que éste necesitaba a alguien que lo amara de una manera que nunca nadie lo había amado. Y ese simplemente toque sanó su corazón. Y el leproso no se fue solamente sano físicamente, sino que su corazón fue sano y restaurado. Gracias, Marcia. ¿Sabes? Quizás a ti te faltó el toque y no solamente la provisión. Quizás solamente estás dando provisión y lo que necesitas es tocar el corazón. Pero cuando llegamos a Dios, Él restaura todas las cosas en nuestra vida. Y esta es la razón del Evangelio. Él no vino a perdonar solamente nuestro pecado, vino a restaurar nuestra identidad. Por eso Juan 1:12 dice, pero todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser, ¿qué? Hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. O sea, cuando tú llegas a Dios, Él no solamente perdona tus pecados, no solamente Él te dice, vale, ya están tus pecados perdonados, dice, yo quiero restaurar tu vida. ¿Y sabes cómo la voy a restaurar? Haciéndote mi hijo. Y lo que no recibiste, lo que no obtuviste, si buscaste en otro lugar, yo te lo voy a dar. Porque cuando la paternidad humana falla, tú te encuentras con un Padre perfecto y aprendes a ser un Padre perfecto. Y aprendes de ese Padre que te ama, te recibe, que te abraza. Qué impresionante. No dice que Dios te tolera, no dice que solamente Dios te perdona, no dice que solamente Dios te deja entrar. Dice que te da el derecho ¿a qué? A ser llamado su hijo. ¿Y sabes qué significa? Que en Cristo ya no vives por tus heridas, que ya no vivo definido por mi abandono, que ya no vivo definido por lo que recibí en el pasado, que ahora vivo definido por una sola cosa, que es la paternidad de Dios. Por eso la herida de un padre. Por eso la herida de un padre es una de las heridas que más cuesta sanar. Porque Dios no lo diseñó de esa manera, porque Dios tu Padre no es de esa manera. Y quizás llevas años cargando una herida en tu vida, porque no tuviste a papá que en el momento que tenía que defenderte, te defendiera. Un padre que supo tu situación y no hizo nada al respecto. Todos necesitamos un padre. Todos necesitamos recibir lo que solo Dios puede dar. Yo no sé cuáles son tus batallas, yo sé cuáles han sido las mías.
Yo necesité de un padre que me dijera te amo, que me amaba con todo su corazón, pero tenía una imposibilidad de poder abrir su boca y decirme, hijo, te amo. Pero ¿sabes qué? Que mi padre lo hizo con toda una historia rota de su vida. Un padre que me miró a los ojos y me dijo, estoy orgulloso de ti. Aunque yo sabía que mi papá me amaba. Porque todos necesitamos, incluso Jesús, cuando se bautiza y se abren los cielos y aparece papá y le dice, este es mi hijo amado, en quien me complazco tanto. En Jesús no solo encontramos salvación, encontramos un Padre. Y hoy aquí hay varios tipos de personas. Hay hijos heridos, personas que todavía cargan con el abandono, el silencio, dureza, distancia o rechazo. Quizás tú te encuentres en esa categoría de hijos heridos que cargas con eso en tu vida. También hay padres que mientras escuchan todo lo que estamos hablando están pensando, yo también he estado cerca pero he estado ausente, yo también he fallado, yo también necesito cambiar, yo también necesito volver al corazón de mis hijos. Pero también sabes que aquí hay personas que necesitan conocer a Dios no solo como su Señor y su Salvador, necesitan conocer a Dios como papá. Y para todos hay esperanza, porque sabes que Dios puede sanar al hijo herido, puede restaurar al padre quebrado y puede adoptar a aquel que llegó vacío. Un padre es súper indispensable en la vida de sus hijos. Tú lo sabes, tú tienes tu historia. Y yo quiero hacer algo en estos próximos minutos. Si tú eres papá, yo quiero que te pongas de pie. Porque no sirve de nada escuchar una palabra y no accionar al respecto. Si tú eres papá hombre, ¿ok? No las mamis, papá, los papis hombres. Yo quiero que te pongas de pie. Porque quizás, seguramente tú has vivido una historia que puede ser no tan buena. Pero yo quiero decirte algo en esta mañana. Cuando tú te encuentras con Dios, que es el Evangelio, y el Evangelio son las buenas noticias, no importa cuál haya sido tu historia, tú puedes convertirte en un padre que cambia a las siguientes generaciones. La historia de mi padre es increíble, me apasiona su historia. Abandono, rechazo, maltrato, un padre mujeriego, alcohólico. Pero ¿sabes qué? Yo puedo ver que cuando un hombre se encuentra con Dios como mi papá, todas las cosas son nuevas. Pero ¿sabes por qué son nuevas? Porque decide sanar las heridas. A los 18 años, cuando yo le pregunto a mi papá su historia, y él me la cuenta, y mi papá ya mucho más grande, él pudo sanar sus heridas con su papá, que ya había muerto. No necesitaba ir a encontrar, no, ya había fallecido su papá. Pero en ese momento decidir soltar y abrazar todo lo que Dios tenía para él. Y convertirse en el hombre más excepcional en este mundo que yo conozco. Un hombre que aprendió a decir te amo, te quiero, qué orgulloso que estoy de ti, a darte valor. Y eso, ¿sabes qué hizo? Cambió mi historia. Y está cambiando la de un montón de generaciones a mi alrededor. Yo quiero decirte algo, papá, que tú estás aquí presente en este día. Dios quiere hacer de tu historia una historia nueva y redimida. Dios no vino solamente a perdonar tus pecados. Eso ya los perdonó en la cruz del Calvario y el día que tú dijiste me arrepiento, soy pecador. Ahora lo que Dios quiere es sanar tu corazón. Y quiere llevarte a convertirte en el Padre que Él diseñó para ti. Pero ¿sabes qué? Eso no lo vas a lograr si tú no profundizas en esto que es la palabra de Dios, lo que guía tu vida,
lo que te enseña cómo ser un gran padre, lo que te enseña cómo aprender a amar, que te enseña cómo aprender a perdonar, que te enseña a trabajar con los traumas que trae del pasado por el abandono, lo que sea. La palabra de Dios te guía en tu vida. Quizás alguno también necesita ayuda especial, terapéutica, búscala. Pero conviértete en el padre que Dios diseñó para que seas. Y yo quiero hacerte un reto súper difícil en este día. Yo no sé cómo es la relación con tus hijos, quizás es súper buena. Pero yo quiero que tomes esta semana, antes de venir a escuchar la segunda parte de esta serie y todo lo que vamos a celebrar, que tomes un momento a tu hijo o a tu hija y le puedas decir con todo el corazón, aunque te cueste: te amo, estoy orgulloso de ti y quiero ayudarte a alcanzar todo lo que Dios tiene para tu vida. Quizás tu hijo no te ha escuchado decir eso durante mucho tiempo. Y quiero decirte algo de acuerdo a la realidad de la sociedad en la que vivimos, y quizás es tu realidad. Quizás tú estás en casa y tu hijo quizás no es tu hijo biológico, porque empezaste una nueva vida, una nueva etapa con alguien que ya tenía un hijo. Esa es la realidad de muchas personas. Pero ¿sabes qué? Quizás Dios te está poniendo en ese lugar para que tú seas el padre, que ese hijo necesita. Y donde dejes de pelear por un montón de tonteras y simplemente abraces lo que Dios tiene para ti en esta oportunidad. Y ahí donde estás, así parado, y todos los demás vamos a quedar sentados, yo quiero que levantes tus manos al cielo. Y me gustaría poder orar por ti en esta mañana. Ahí con tus manos en alto, simplemente empieza a orar tú y decirle: Señor, yo quiero abrazar tu paternidad. Tú conoces tu historia, empieza a orar ahí con Dios y empieza a decirle: Señor, yo quiero abrazar lo que tú tienes para mí. Hay cosas que necesito sanar. Y comienza a orar a Dios ahí donde te encuentras y dile: yo quiero convertirme en ese padre, Señor, que esta generación necesita. Quizás, Señor, he hecho tantas cosas mal, pero este es el tiempo en el que quiero poder restaurar mi vida, mi relación quizás con mi padre que está vivo y que hace mucho tiempo no tengo relación o nos hemos distanciado. Señor, permíteme ser el abuelo que mis nietos necesitan en esta temporada, Señor, moldeando una paternidad diferente. Señor, gracias por cada uno de los hombres en este lugar. Señor Jesús, gracias por cada uno de los hombres, Señor, que se ha puesto de pie en esta mañana. Señor Jesús, tú solamente conoces sus corazones y sus realidades de vida, Señor, pero creemos y oramos por una nueva generación de padres que han abrazado tus principios, que saben que lo que vivieron en el pasado no les condiciona para escribir un futuro glorioso, un futuro grandioso. ¿Por qué? Porque se han encontrado contigo, porque te han abrazado, no solamente como el Dios que perdona, no solamente como el Dios que provee, te han abrazado como un padre que da propósito, que da identidad, que da aceptación, que da valor. Señor, creemos por una generación de papás totalmente diferente, presente en la vida emocional, en el corazón de sus hijos, que salen de su comodidad, que salen de ese lugar que les impide, Señor, tener grandes conversaciones e escribir una historia diferente, no solamente para sus hijos, sino para ellos, sintiéndose amados, aceptados, Señor, en una nueva oportunidad de vida, porque se han encontrado contigo. Gracias, Señor Jesús. Y ahora sí quiero pedirte que te pongas de pie donde estás, todos los que estamos en este lugar. Quizás tú no eres papá, eres mujer, o eres alguien, un hombre que está en una etapa de vida diferente. Déjame decirte esto: cuando tú te encuentras con Dios, tú encuentras un padre. Cuando tú te encuentras con Dios, te encuentras con un padre perfecto, un padre que te ama a pesar de, un padre que extiende los brazos, un padre que te defiende,
un padre que dio a su hijo primogénito llamado Jesús por ti en la cruz del Calvario. No solamente te lo dijo, te lo hizo saber. Y si tú estás en esta temporada pasando esta situación, por lo que sea, por los traumas, las heridas que tengas de tu paternidad, acércate a Dios. Escucha su palabra. Deja que Él te hable de quién tú eres. Sana tus heridas. Porque cuando tú has logrado sanar tus heridas, y que es un proceso, no es arte de magia, tú te puedes convertir en la persona que sana la herida de los que están a su alrededor, porque tú has podido experimentar y conocer el verdadero amor de Dios. Señor Jesús, gracias por darnos la oportunidad de estar en este lugar. Señor Jesús, gracias porque en ti encontramos papá. Señor Jesús, gracias porque en medio de nuestro caos y nuestras vidas rotas y heridas profundas que tenemos, tú sales a nuestro encuentro. Señor, quizás hoy necesitamos tomar la decisión de perdonar y de soltar aquello que tanto nos dañó y nos lastimó, para abrazar tu verdadera paternidad y descubrirte en esta temporada como un Padre que nos ama, un Padre que no falla y que siempre va a estar presente en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén.